El pasado 10 de octubre fue el día dedicado a la salud mental y este año tuvo una importancia especial para mí porque una familiar fue diagnosticada con Alzheimer. Este hecho nos hizo a mí y a mi familia volver a recorrer lugares del pasado que creíamos que jamás volveríamos a habitar. Las emociones, los recuerdos y las heridas propios de los entornos familiares reaparecieron con una fuerza inesperada. El impacto inicial me tenía bloqueada, pero después comencé a pensar en la salud mental desde una perspectiva más grande y en las cicatrices silenciosas que llevamos, así como en la influencia que muchas familias tienen en el deterioro de esas heridas. En mi trabajo actual, el que paga mis cuentas, a menudo debemos pensar en las violencias que ha vivido y sigue viviendo el país y en cómo éstas se infiltran en la cultura, en las costumbres, en nuestras formas de relacionarnos, en el lenguaje que utilizamos, en las expectativas que cargamos y en los temores e inseguridades que sentimos. Mi historia personal y familiar, sin duda, hace parte de esa historia nacional. Leí que un gran número de casos de deterioro de salud mental se diagnostican con mayor frecuencia en mujeres adultas mayores. Fue inevitable pensar en el dolor que muchas han vivido bajo la sombra de figuras autoritarias e insensibles, padres o esposos que impusieron una cotidianidad dominante en espacios íntimos y no seguros, vidas dedicadas exclusivamente a las labores domésticas y del cuidado, a menudo sin haberlo deseado. Porque, ojo, solo una mujer madre o cuidadora conoce la dimensión del agotamiento cotidiano que implican esas tareas y que el resto de la sociedad asume, por conveniencia, que se hacen de forma desinteresada y por amor. Pero también pensé en quienes ostentan el poder y lo ejercen con maldad, en aquellos que ordenan actos y despojan a familias y cometen masacres y se burlan de los dolores o los niegan, o secuestran jovencitos con la promesa de un trabajo digno y utilizan sus cuerpos para simular estar ganando guerras. Esas violencias afectan la salud mental de quienes sobreviven, pero me preguntaba cómo afecta la maldad a la salud mental del perpetrador y qué clase de desconexión interna permite la planeación de tales acciones. El sistema en el que vivimos está definitivamente diseñado para mantenernos atrapados en un ciclo interminable de consumo y trabajo, dejando un espacio mínimo para nosotras y nosotros y para quienes amamos. Entonces surge la necesidad de sanar. ¿Y qué es eso que a veces suena tan superficial o espiritual y hasta utópico? Sanar es una necesidad real y colectiva. No tengo la receta de cómo se hace, pero intuyo que debemos empezar a hablar abiertamente de lo que nos ha pasado, reconocer nuestro pasado y las historias que nos han formado, permitirnos llorar, abrazar nuestras emociones e intentar amar. Creo que es un camino que vale la pena explorar también como un mecanismo de supervivencia. No podemos cambiar lo que fue, ni las historias personales ni las del país. Pero, aunque suene a lugar común o frase de cajón, sí podemos transformar lo que será. Sanar no es olvidar, es aprender a vivir con nuestras experiencias y usarlas para no repetir patrones. Café picante.